Sí, ya, Y ya anunció aquí. ya nos salió que estás grabando la sesión. Activas. Pero no, como la maestría es estas, pues a veces, por ejemplo, el lunes me extendí, como ustedes que tienen su sobre, es un sobre, o sea, está fuera de la opción cuando sea necesario. El proceso inflamatorio crónico y a la composición de la microbiota de la patología seleccionada. Me imagino que para nuestros programas de las otras materias, ¿no? Luego, revisa que los resultados clínicos sean significativos, relevantes para la enfermedad y que en la sección de métodos se describa el menú o los alimentos que fueron utilizados. Lee y analiza diferentes recursos bibliográficos que hablen específicamente sobre la intervención nutricional en enfermedades crónicas. Considera solo aquellos que describan detalladamente el efecto de la dieta en la inflamación, microbiota y en los marcadores de la enfermedad. Por ejemplo, pues aquí. Ok, miren ahí. Miren, la primera parte se refiere a que solamente puedo plantear mi propuesta en base a artículos que fueron arbitrados y publicados en revistas que normalmente se denominan las del JCR. Es un índice que te dice que la publicación es de suficiente valor o calidad, vamos a decirlo así. Entonces, una parte práctica de esto es si ustedes encuentran indexado ese artículo en publicaciones médicas. Es como un referente así básico. Si mi artículo, cuando yo lo busco por título, no me aparece en la base de datos de PubMed, pues no es muy adecuado que lo utilicemos de referente. ¿Sí? Entonces, y luego, al decir al menos 3, es porque en ciencia la máxima es que se replica. O sea, yo no puedo considerar que un hallazgo es sólido si no ha sido replicado por varios grupos de investigación. ¿Eso sí lo tenían claro o no? Pues yo creo que sí tenemos claro que tenemos que usar evidencia, pero no así tan específica como dice, pero bueno, igual la instrucción lo marca. O sea, sí lo marca, pero lo que necesito es que interpretemos de forma completa las instrucciones. Porque es parte de su evaluación. O sea, por ejemplo, si, no sé, fuera una intervención con cúrcuma, tendrían que ser 3 estudios que hayan utilizado como lo mismo, ¿no? La misma cantidad por el mismo tiempo y hayan tenido como los mismos resultados. Y ya eso sería como una fuente confiable. Sí, o sea, 3 estudios con hallazgos consistentes entre ellos. Porque te habla de que ya fueron replicados los datos. O sea, lo que significa es que definitivamente la intervención fue exitosa en mover esos parámetros. ¿Sí? O sea, Ahora que las vamos. variables, perdón, Sí, sí, dime. que las variables sean las mismas y que los resultados sean consistentes Así es. positivamente. Porque acuérdense que ustedes están en una maestría profesionalizante. Entonces, a ustedes les debe de interesar que eso es aplicable. Pero Stephanie, no necesariamente la misma cantidad o el mismo tiempo de estudios, sino las variables sean las mismas. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Sí, o sea, por ejemplo, vamos a decir que es diabetes y que encontraste un artículo que con dieta mediterránea se disminuye la hemoglobina glucosilada y se disminuye la proteína C reactiva y aumentan lactobacilos. Porque si se fijan, les pide todo eso en conjunto, ¿verdad que sí? Sí, son las variables. Entonces yo necesito estar bien claro de que, o sea, esos datos los puedo reproducir. Y entonces para
si yo quiero eso implementarlo y tener certeza de que va a pasar cuando yo lo haga con las instrucciones de los métodos que se emplearon, pues lo primero que tengo que establecer es si ya se replicó el estudio. A eso le llamamos nivel de evidencia, pero en la parte práctica es que veas que varios estudios han sido consistentes unos con otros. Cuando hay nada más un estudio, pues es evidencia preliminar o en este caso, por ejemplo, un estudio piloto. O sea, apenas se está empezando a gestar ciertos datos. Pero lo ideal es que tengan varios artículos que son consistentes unos con otros. El nivel de confianza que podemos tener de ese tipo de evidencia es alto. Y vamos en el primer renglón. Sí, o sea, yo no puedo plantearme un trabajo que no tenga un antecedente previo. Tiene que ser algo que ya exista para consolidarlo. Sí, porque acuérdense que ustedes no están haciendo investigación. Ustedes van a hacer nutrición basada en evidencia. Y la evidencia debe ser sólida. Si no hay reproducibilidad, no hay solidez. Todavía no puedo garantizar que es seguro y que es efectivo. ¿Sí, más o menos? Sí, muy claro. Ok. Bueno, y lo dice, enfocados a lo mejor el proceso inflamatorio. Entonces, ustedes ya aprendieron cuáles son los elementos de la inflamación. Entonces, el artículo me debe de medir que si macrófagos M1, que si ciclooxigenasas, que si NF-κB, que si lipopolisacáridos bacterianos, que si interleucina 6, TNF-alfa, ¿sí más o menos? Tienen que venir mencionados en el estudio, sí. Y no, no aplica. Pero doctor, Porque esos no se miden, ¿o sí? sí, sí se miden. Ok. Normalmente se miden con pruebas de lisa, porque acuérdense que también se les pide que, bueno, ¿y cómo lo vas a medir? O sea, si tú viste que esto está muy padre, el estudio, y dices, es que a mí me gustaría hacer eso con mis pacientes, ¿cómo les vas a dar seguimiento? Pues debe de haber una forma práctica de medir las variables más importantes. Entonces, por ejemplo, ahorita en los laboratorios ya es bastante común que te midan las principales citocinas con la prueba de lisa. Son inmunoensayos. Te miden anticuerpos, te miden otros marcadores. Pero definitivamente, pues en esos artículos los tienen que medir, si no, ¿cómo vas a aseverar tú que va a haber un cambio cuando la implementes? ¿Y cómo vas a medir los cambios semana tras semana? ¿O cómo vas a monitorear a los pacientes si no tienes forma de medir los marcadores inflamatorios? Pues es que, por ejemplo, bueno, es que no sé si solo se refiere a marcadores inflamatorios específicamente, pero no sé, en diabetes se podría medir hemoglobina glucosilada o en obesidad, circunferencia de cintura. Es que ese es el punto 2. O sea, tiene que ser de que marcadores tal cual citoquinas o puede ser PCR. Es que, bueno, será investigar, pero Sí, porque la proteína C reactiva es un marcador de fase aguda de la inflamación. O sea, son también la hemoglobina glucosilada y los laboratorios regulares, pero también debe tener estos marcadores inflamatorios. Porque
Porque ese es el punto de Maestro, esta unidad de entonces, aprendizaje. básicamente en el punto 1 tenemos que buscar los artículos que midan las mismas variables con los resultados consistentes, pero que dentro de esos artículos exista información donde nos hable de la medición del proceso inflamatorio dentro de la enfermedad. Y ya en el punto 2 sería como más datos nutricionales en cuestión a topométricos, no sé, por ejemplo, el cambio que A lo puede que haber también. ustedes están acostumbrados. Ajá, ok. Por ejemplo, diabetes, el gol estándar, ya lo dijo su compañera, hemoglobina glucosilada. Por ejemplo, en enfermedad cardiovascular, ¿cuál es el gol estándar? ¿En qué, perdón, maestro? En la enfermedad cardiovascular. Colesterol, triglicéridos. Ujú. Pero lo más reciente es la proteína C reactiva, CR, sí, CR. que ahora mide a la patología y al proceso inflamatorio solita. En algunas enfermedades crónicas ya se llegó a ese punto en donde el mismo marcador inflamatorio es el mejor marcador de la enfermedad. Otro ejemplo, artritis reumatoide. El factor reumatoide es un autoanticuerpo para las articulaciones. Entonces el marcador de la enfermedad es también un marcador del proceso inflamatorio. ¿Ya más o menos le están agarrando la onda? Sí, y entonces, estos artículos que vamos a leer y que debe contener todo esto, ese mismo planteamiento va a tener nuestro caso. También medir, pues sí, en cada uno de ellos los Exacto, regulares. ahí ahora estás basando tu práctica en evidencia. Bien. Miren, es que cuando nosotros tratamos de partir de algo novedoso, hay muchas restricciones, porque vamos a replicar los métodos, la monitorización, para tratar de replicar el resultado, pero no podemos innovarle nada. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a tomarlo como base esos estudios para hacer el nuestro. Así es. Y entonces, ¿cómo se llama la unidad de aprendizaje? Dieta, microbiota, inmunidad. Pues sí. Y entonces, yo lo que tengo que ver en su producto integrador es que dieron un plan de alimentación que está diseñado para mejorar la composición de la microbiota, el proceso inflamatorio de la enfermedad, y que claro que los marcadores de la enfermedad van a verse manipulados favorablemente por la estrategia. Y si no tiene todos esos elementos, pues no es un producto integrador para esta unidad de aprendizaje. Y recuerden que estoy siendo más riguroso con ustedes porque esto es un posgrado. Vamos en las primeras dos líneas. Entonces, por eso quería que lo viéramos así, porque, o sea, necesitan también entender que su nivel de interpretación y de comprensión de las indicaciones debe ser más alto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Un ejemplo, a ver, ¿quién me dice? ¿A qué me refiero en el punto 2 cuando dice, revisa que los resultados clínicos sean significativos? Pues que haya una disminución notoria en los marcadores inflamatorios. Comparación de antes y después del del protocolo. Parcialmente correcto. ¿Alguien tiene un insight más agudo? Pues no necesariamente que sean positivos, sino que el resultado sea consistente, que evidencie si sí sirve o si no sirve.
Tampoco. ¿Alguien más? Ni lo No, están yo iba a decir intentando, lo mismo chicos, que ni lo están ustedes. intentando. A ver, ¿a Yo qué nos creo que referimos, Ana? exista un cambio, un resultado en donde exista un cambio óptimo en la enfermedad, es decir, que se mejore algún aspecto. No, ahí va. Pues, ajá. Cuando decimos que fue un cambio significativo en los marcadores clínicos, es que en el resumen del artículo debe de venir que la diferencia en hemoglobina glucosilada, proteína C reactiva y niveles, no sé, de bacteroidetes cambiaron de forma significativa. Y entre paréntesis viene el valor de P, que significa que las variables fueron movidas no por azar. O sea, cuando decimos en el contexto de evidencia científica significativo, tiene que ver con que el análisis estadístico de los datos reveló que los cambios del punto cero a después de la intervención fueron por la intervención y no por otras variables. Y eso ustedes lo van a buscar con un numerito que dice valor de P que sea menor a 0.05. Porque si no es así, significa que la intervención no fue exitosa. Eso es básicamente lo que les está diciendo. Que si ustedes tratan de hacer eso, no van a tener éxito para mejorar, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada o la proteína C reactiva. Y entonces, ¿para qué quiero yo reproducir esos datos si no voy a mover favorablemente el parámetro que sé que tiene que ver con la mejoría o el empeoramiento del paciente? ¿Más o menos? Y Más que o lo que yo menos. estoy buscando, que lo que yo estoy buscando ya está comprobado. Y yo voy a replicarlo Exacto, para o sea, hacer lo mismo. en palabras claras, todos estos datos de los que estamos hablando, Erendira, es que tú te tienes que ir a la segura, porque tú ya trabajas con pacientes que ya están enfermos. No vas a andar explorando si algo funciona o no funciona. De acuerdo. Entonces, esa es la importancia de que su ejercicio profesional sea basado en evidencia. Pero para basar mi ejercicio profesional en evidencia, pues tengo que leer críticamente la evidencia. Y algunos de estos retroalimentación que les doy es precisamente ese nivel crítico de la evidencia. ¿Dónde busco esos numeritos? ¿A qué se refieren esos numeritos? Y pues es que es determinante, porque por ejemplo, si yo pasé por alto este, pues esos dos, número uno y número dos, o sea, no que no los haya leído, sino que los interpreté en la medida que debe de ir, pues ya me perdí de un chorro de puntos. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo. Pero el error es que significa que no tengo todavía el criterio alto para hacerlo esto de forma totalmente adecuada en la práctica. Ese es el chiste. Sí, no vamos a hallar el hilo negro, vamos a comprobar el mismo estudio, replicarlo en nuestro campo de batalla y esperando los mismos resultados porque ya están comprobados. Pues sí, valga Exacto. la redundancia, comprobados. Si es significativo el dato, significa que cuando tú implementes eso en esas condiciones, con ese tipo de pacientes, con más del 95% de probabilidad, vas a obtener lo que ellos obtuvieron. De eso se trata la ciencia. Bueno, vamos a lo que sigue. Relevante para la enfermedad, ¿a qué se refiere?
Pues eso mismo, ¿no? Que haya diferencia antes y después del tratamiento positiva. ¿Ok? Dijo un número, 0.5, P0.5, no sé. Sí, P0.5. Menor a P0.5. Pero eso es de significativo. Pero cuando decimos relevante para la enfermedad, ¿ahora en qué me voy a asomar? Ocupamos clase de metodología, profe. Pues que se hayan usado marcadores relevantes para la enfermedad, o sea, específicamente no. O sea, vamos a decir, en obesidad, ¿qué es lo que quiero que se mueva? Marcadores inflamatorios, No, PCR. no. O sea, si es Composición obesidad, corporal. el Composición. índice de masa corporal es el gold estándar para enfermedad. O sea, chequen, si yo voy a tratar de implementar algo novedoso para obesidad y no mueve el IMC, entonces, no, es que baja la inflamación, mejora la microbiota. Pues sí, pero yo quiero bajar de peso. Entonces, Circunferencia de cintura también, ¿no? circunferencia de cintura, porcentaje de tejido adiposo blanco, o sea, algo que le pegue específicamente a lo que caracteriza la enfermedad. Por ejemplo, presión arterial para enfermedades cardiovasculares, presión, mm, no sé, o sea, ahí ya me voy a fijar en algo específico de la patología, pero todo esto tendrá que ser como en conjunto, ¿verdad? Porque pues es por eso se llama integrativa, ¿ya vieron? O sea, no es integrativo porque esté ahí de moda, es porque en realidad cuando consideras todas las variables estas en conjunto, pues es una estrategia más óptima, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo práctico. Muchos de ustedes saben que si empiezo a comer nada más cárnicos, voy a bajar de peso, ¿no? ¿O no saben? Sí. Y pues si dejas los carbohidratos, Porque baja la probablemente. insulina, entonces probablemente va a bajar de peso. Y entonces, si yo no estoy considerando la inflamación, pues se me va a pasar por alto que me va a subir mucho la interleucina 6, la proteína C reactiva. ¿Y eso es bueno? No. Y luego, Entonces, por no, ejemplo, si hay no, antecedente de cáncer o algo así, de colon en su familia, pues ahí pues sale también, por ejemplo, si yo no contraproducente. considero los efectos de esa estrategia en las cepas disbióticas que son capaces de inducir inflamación y carcinogénesis de colon, pues yo estoy bien sesgado de que, pues si bajé de peso, muy bien, me está haciendo muy bien. Pues no, porque no estás haciendo una intervención integral en donde consideres todo lo que importa. Entonces, esa es la riqueza que tienen de seguir la estrategia, que cuando ya estás considerando que la intervención sea adecuada para estas tres variables, pues ya sabes que lo más probable es que todo vaya a ser favorable, no nada más una de las variables. Vamos en el punto 2. Qué triste, ¿no? Muy triste. Sí, miren, yo, o sea, obviamente leo sus trabajos eh, y digo, es que ¿por qué no consideraron esto y esto y esto y esto? Y bueno, ahora estoy viendo por qué no lo están considerando. Porque deben de leer más despacito, por así decirlo. O sea, estoy interpretando realmente todo lo que me están solicitando o a lo mejor estoy pensando que sí estoy cubriendo esos aspectos. Entonces vamos a hacerlo así al menos en el PIA, que de hecho es la aplicación de las fases anteriores, por eso les comentaba, o sea, si demuestran aquí que tuvieron las competencias, pues por mí no hay ningún problema, pero en el PIA no se les deben de escapar ya estos detalles para que sea un muy buen PIA. Entonces, si gustas continuar. Ok.
Bueno, en base a estos artículos, diseña una propuesta de intervención nutricional para la enfermedad. Describe las calorías, macronutrientes, micronutrientes, alimentos utilizados, porciones, frecuencias, horario y el patrón dietario con el que representa correspondencia. Ok, entonces, ¿de dónde vas a sacar esto, Stephanie? Pues nosotros tenemos que proponerlo, ¿no? En base a los estudios que revisamos, supongo como No proponen nada. ¿qué No lo, dice? no lo puedes proponer. Ok, pues replicar, entonces. Haz de cuenta que los artículos te deben de dar la pauta para que tú generes la propuesta, pero la propuesta tuya no la creas. Sigues los lineamientos de la sección de metodología del artículo. Ok. Pregunta, ¿alguien, ya sea en el curso propedéutico o en lo que estuvieron revisando ya durante el semestre, encontró que algunos artículos les comparten el menú que le dan al paciente o no lo han visto a ese nivel? Sí, maestro. Y eso es precisamente porque la ciencia debe ser tan transparente que yo te digo exactamente qué le di para lograr ese resultado. No se vale que no me digas específicamente cuánto comieron, de qué comieron, y entonces yo de eso me voy a agarrar para armar la propuesta o para darles específicamente lo que les están dando. Entonces ahí también eh, no hay mucha imaginación o no hay mucha creatividad, o sea, tenemos que hacer las indicaciones que nos marcan para lograr el resultado que se observó. Por eso sí te dice, te fijas, dicen en el punto 2 que en la sección de métodos se describe el menú de los alimentos utilizados. Entonces también tenemos que buscar los estudios o las publicaciones los más transparentes que se puedan, ¿verdad? Claro. De hecho, si no les da suficiente información, pues no es muy buena ciencia, porque los artículos implican que te digo exactamente toda la receta que seguí para lograr esos resultados. No puedo omitir nada. Hasta ahí más o menos. Sí, más o menos. Ok. Vamos al punto 4. Ok. Revisa los fundamentos por los cuales genera un efecto favorable en los marcadores inflamatorios, metabólicos y en la composición de la microbiota de los pacientes intervenidos. Define las pruebas de laboratorio idóneas para el monitoreo de los efectos de la intervención. Bueno, ¿qué opinas? O sea, ¿qué entiendes de las 6? Pues justificarlo. O hay que justificar el efecto favorable, ¿no? Como, De la bueno, intervención nutricional. no sé, una dieta mediterránea, alta en fibra, y pues se podría justificar así como pues un incremento en ácidos grasos de cadena corta. O más redactado, ¿verdad? ¿Alguien más tiene una idea de cómo justificar precisamente esta sección? Pues con los resultados de los artículos. Por ejemplo, Un ejemplo podría ser, bueno, yo ahorita estoy trabajando en mi PIA de la materia de nutracéuticos, entonces sería el efecto de la berberina
que tuvo en los pacientes de tal tiempo y el efecto que tuvo, por ejemplo, en la reducción de, en este caso, un ejemplo sería la hemoglobina glicosilada, que la microbiota pues llegó a modificar, si hubo algunos cambios en los marcadores inflamatorios, Ok, todo mira, a través de esa intervención. les voy a leer nuevamente el punto 4, porque dice, complementa tu revisión con investigaciones en modelos preclínicos que profundicen en los mecanismos de la intervención. Y luego en la 6 me dicen, revisa los fundamentos por los cuales genera un efecto favorable en los marcadores inflamatorios metabólicos y la microbiota. Entonces vamos a suponer que me encontré un estudio de la dieta mediterránea, mejora la salud cardiovascular, pero porque reduce marcadores inflamatorios en el endotelio vascular y eso hace que baje la presión arterial, vamos a decir. Entonces, normalmente en la sección de discusión, en un buen artículo, el autor va a tratar de explicar el fenómeno observado a nivel de mecanismos. O sea, él va a decirte, observamos que disminuyó la proteína BCAM de los tejidos de los pacientes intervenidos y luego te va a decir, en algunos modelos preclínicos se ha observado que la administración del, no sé, de los compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva disminuyen la expresión genética de estos marcadores. Por lo tanto, lo que observamos podría explicar eso. Más o menos. No está tan claro, profe. O sea, no es una explicación fácil, es una explicación basada en mecanismos generalmente de modelos preclínicos o cultivos celulares. Porque a un paciente no le puedo tomar biopsia, hacerle una cirugía, no hay forma. Pero en modelos de enfermedades se sabe cómo de una cosa llegas a la otra. Uno de los ejemplos clásicos que ya todos deben de estar claros con esto es, por ejemplo, se vio una disminución de sonulina en muestras de heces fecales de los pacientes que siguieron dieta mediterránea por tantas semanas. Y luego, estos efectos podrían deberse al incremento de fibra dietética y a la fermentación de ácidos grasos de cadena corta, que al activar la deacetilasa mejoran las proteínas de unión. ¿Eso sí lo entendieron? Porque si no, ya estamos en problemas. Ese es de los ejemplos que les pide revisar más las evidencias, ¿eh? Sí, O sea, si yo vi que los pacientes mejoraron en sus parámetros o su sintomatología gastrointestinal y además medí algunos marcadores NS y la composición de la microbiota y sé que la intervención tiene esas características, la dieta, ya hay mecanismos descritos que pueden vincular la disminución de los marcadores con los componentes de la dieta a nivel mecanismo. Eso es lo que les pide en el punto 6 y se relaciona con lo que leíste en el punto 4. Pero va a ser específica su explicación de lo que ustedes encontraron. O sea, ahorita no la puedes hacer. La vas a tratar de fundamentar una vez que hayas encontrado los estudios, tu dieta y empieces a armar tu producto integrador. Esta parte es una de las más elaboradas. ¿Por qué? Pues porque ahí ya estás metiendo mucho del conocimiento que tuviste que ir desarrollando
fase tras fase. Esta es la parte más difícil, porque son los mecanismos. Sí. Describir los mecanismos a partir de los estudios que estamos leyendo. Sí. O sea, digamos, de forma fácil. Si yo le di una dieta alta en omega 3 y bajó la hemoglobina glucosilada, ¿qué se sabe de los mecanismos por los cuales el omega 3 disminuye la hemoglobina glucosilada? ¿O qué se sabe de que yo le di frutas altas en antocianinas y mejoró la microbiota? ¿Cómo se explica que esas antocianinas mejoran la microbiota? Y normalmente en los modelos preclínicos es donde se obtienen muchos de los detalles de por qué una intervención genera esos efectos. No en los pacientes, porque los pacientes están protegidos por comités de ética para que no les puedas hacer intervenciones invasivas. Por eso generalmente no viene del mismo estudio clínico los insights de los porqués. Mi recomendación es que su artículo base tenga una discusión muy elaborada, porque generalmente ahí el mismo autor les da todas estas explicaciones. Entonces podrían ahorrarse la chamba si identifican un artículo más completo, porque por default vendría el punto 4 y el punto 6 ya explicado ahí. Sí, no es solamente si la dieta mediterránea hace este efecto, sino por qué hace ese efecto, y eso lo vamos a encontrar en el artículo, desmenuzándolo muy bien. Los mecanismos se refieren a cuáles moléculas están presentes en ese alimento que tienen la capacidad de modificar las proteínas que modulan esos parámetros que son de interés para esa patología. Bueno, y por eso es que le llamamos posgrado. No se asusten. Se supone que ustedes van a alcanzar un nivel más alto que el de un licenciado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso cuesta. O sea, hay que profundizar, hay que ver los detalles de por qué una intervención logra ese alcance. Y a eso se refiere el punto 4 y el punto 6. Lo de las pruebas de laboratorio, pues son más bien ya ¿cómo lo hicieron ellos para medirlas y cómo las puedo medir yo? Aquí esta parte, ¿les quedan dudas? ¿Alguien ya vio en la literatura que consultó previamente un ejemplo de esto? ¿Ya los No, perdí? yo no, y a lo mejor tal vez sea que no me he detenido a puntualizar todo esto, así desmenuzarlo. Les voy a contar algo revelador del producto integrador. Se supone que están recapitulando actividades que ya se habían realizado. ¿Se dieron cuenta? Pues sí, porque está, o sea, todo lo que hemos aprendido acerca sí, de la inflamación y de la... Sí, 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 o sea, todas las explicaciones ahora hay que buscarlas en algún estudio y aplicarlo en el nuestro. Exacto, es tratar de implementar, usar, practicar esa teoría en un proyecto, en un desarrollo, en una adecuación. O simplemente, o sea, ni siquiera que la tengas que llevar a la práctica, pero que al menos hagas el ejercicio mental de, bueno, y si la quisiera llevar a práctica, todas las cosas que voy a considerar
cómo lo voy a explicar, cómo lo voy a entender. Ok, bueno, presenta implementación y seguimiento, diseña contenido gráfico, porque les pide diapositivas. Entonces, Maestro, esta parte, perdón, ya nada más, esta parte, chicos, de diseña contenido gráfico es todavía para profundizar más ese conocimiento, porque yo voy a tener que razonarlo a tal punto que tengo una imagen mental de lo que está pasando y eso lo voy a ilustrar. Eso también se hace en los artículos de revisión. Aprendí algo, voy a hacer una caricatura de eso que aprendí, que refleje más o menos la realidad, pero en el acto de tratar de llevarlo a ese nivel, uno comprende con más detalle. Entonces, por eso se les pide que acompañen, pues, de algo de contenido gráfico todos estos datos. No sé si tengan espacio para subir el video. Aquí había una parte de que no supe si quedó en la plataforma que van a poder subir un video. ¿Alguien ya lo vio? Sí, leí que la presentación es en video. No sé, como el propedéutico. Sí, como el propedéutico. Ok. Profe, bueno, y aprovechando eso, Diego, si es un documento de 20 diapositivas, entonces la carga va a estar muy pesada. ¿Algún tip para poder subirlo con facilidad? Pues en teoría Nexus no tiene problemas con eso. ¿Les marca una limitación? Sí, creo que a 6 nada más, sí, 6 gigas. ¿6 Yo gigas? sí batallé para subir el del curso introductorio. No me acuerdo qué hice, pero sí, eran muchos menos diapositivas. maestros, hago como una portadita y les anexo ahí